Todo es mejorable. Hay cosas que no van a pasar de 0 a 10 porque en algún punto estamos condicionados genéticamente y porque en otro probablemente ya terminamos nuestro desarrollo, pero todo es mejorable. Y en segundo lugar, lo primero que tenemos que saber es que mucho de lo que consideramos bello tiene que ver con la simetría y con la salud. Y en general alcanzamos ese punto cuando el cuerpo se desarrolla sin ningún tipo de inconveniente. Por ejemplo, sin problemas respiratorios que alteren la posición de los huesos de la cara o sin déficits nutricionales importantes que alteran cómo el cuerpo se desarrolla. El mejor ejemplo de esto es como la vitamina K y la vitamina A, si están en déficit durante el embarazo y durante los primeros años de la vida, alteran el crecimiento del centro de la cara, entre muchas otras consecuencias, por supuesto. Por eso la ventaja de algunos consejos que te voy a dar hoy es que no solamente pueden mejorar nuestra apariencia, sino que muchos de ellos nos pueden hacer estar más sanos. Y hay otros aspectos de la belleza que dependen de gustos sociales y de la escasez, sobre todo, para que tengas una idea de por qué consideramos que algo es atractivo. Estos no siempre son más saludables. El mejor ejemplo de esto es la Venus de Willendorf, que es una estatuilla de una mujer de hace 25.000 años con rasgos femeninos muy exagerados y sobrepeso que probablemente se consideraban atractivos por la escasez de alimentos hace decenas de miles de años atrás, sobre todo porque estaban relacionados con la fertilidad y con la supervivencia. Hoy para vos quizás es atractivo estar más bronceado y a nivel social significa que no tenés que estar en la oficina trabajando todo el día. Pero muchas de estas características que consideramos atractivas de manera temporal no son necesariamente saludables para nosotros. Y no te preocupes que te voy a mostrar cómo mejorar cosas de ambas categorías, de algunas que no tienen un impacto en tu salud pero son positivas desde un punto de vista visual y otras que sí son muy positivas desde un punto de vista de salud metabólica, hormonal e incluso de longevidad. Muchos consideran la barba como el maquillaje de los hombres y otros simplemente la usamos porque nos gusta, pero la realidad es que mucho de la barba que tenemos depende por un lado de nuestra genética y si bien eso puede parecer malo, hay mucho que podemos hacer para estimular la producción de barba o que crezca más el vello de nuestra cara. Lo que buscamos en estas condiciones no es cambiar nuestros genes, sino expresar nuestro fenotipo al máximo. Y para eso tenés que entender que el crecimiento de la barba, el desarrollo de un pelo fino para que se transforme en barba, depende de la dihidrotestosterona, que paradójicamente es la forma más activa de la testosterona. La testosterona se transforma en DHT por algo que llamamos 5-alfa reductase, que es lo que normalmente vos querés bloquear cuando tenés alopecia androgenética. Por eso es un efecto paradojal. Por un lado, la DHT puede aumentar el vello en tu barba, en tus axilas y otros sitios, y también puede disminuir el pelo en tu cabeza si tenés alopecia androgenética. Esta diferencia tiene que ver con tus genes y tiene que ver con qué receptores hay en cada sitio. Pero sí llévate la idea de que la testosterona y la DHT son las que engrosan el folículo de la barba y que prolongan su fase de crecimiento, básicamente. Estas hormonas aumentan, por ejemplo, algo que llamamos IGF-1, que solemos medir para todo lo que tiene que ver con efectos más anabólicos. Pero también, por otro lado, te ayuda a desarrollar más barba. Con lo cual, independientemente de tus genes, hay dos cosas que vos podés hacer para aumentar la densidad de la barba si es lo que vos estás buscando. Por un lado, puedes aumentar tus valores de testosterona. Sobran mis videos sobre el tema, así que no quiero quitarte tiempo. Tenés uno incluso en donde explica cómo tripliqué mis valores desde prácticamente hipogonadismo, cuando empecé a hacer contenido de salud, a valores por encima de los que hoy consideramos normales, pero que a mi modo de ver son bastante saludables también. Estos consejos no tienen un gran truco, básicamente son mejorando tu salud general, evitando déficits nutricionales, haciendo más ejercicio, mejorando sueño, etc. Y la realidad es que dentro de la optimización de testosterona, la herramienta básica para las personas que no quieren hacer todo ese esfuerzo es obviamente la terapia de reemplazo con testosterona, que yo a mi modo de ver no te aconsejo, sobre todo no te aconsejo para barba, porque hay opciones primero con más evidencia y segundo más saludables a largo plazo. Y la mejor de ellas sin duda es el minoxidil. El minoxidil es el tratamiento más efectivo que hay en general para barba y no tiene que ver con el aumento del desarrollo de tus propios folículos pilosos por el hecho de aumentar tus hormonas, sino por efectos que tienen que ver con el flujo sanguíneo. De hecho, muchos de los que tenemos caída de cabello por alopecia androgenética tomamos minoxidil por vía oral, pero para barba y para cejas, que también vamos a ver luego, tiene mucho más sentido usarlo de manera tópica. Al 2 o 3% suele ser suficiente y suelen venir en formas de soluciones líquidas o de espuma. Y como la vida media del minoxidil, que es cuánto tiempo vos tardás en eliminar la mitad de la cantidad de un fármaco, en este caso es de 22 horas, el minoxidil idealmente de manera tópica se debería usar al menos 2 veces por día. Y te dejo en pantalla fotos de estudios comparando a personas que usaron minoxidil y personas similares que no lo usaron para que sepas
cuál es el nivel de resultado esperable después de un año de uso. En este caso, las personas de las fotos de arriba usaron minoxidil y las personas de las fotos de abajo no lo usaron, y estas fotos están tomadas a los mismos días de crecimiento de la barba, que en este caso eran 10 días. Y si vas a usar minoxidil para desarrollar más barba, te recomiendo usar espuma, que suele generar menos irritación en la piel que la solución líquida directamente. Y lo bueno es que no hace falta, si bien yo te traigo información de un año de uso, no hace falta esperar un año para tener resultados. Ya hay otros estudios donde 16 semanas mostraron dar resultados. Y la tercera herramienta que sirve para el desarrollo de barba, que tiene un mecanismo completamente diferente, es el uso de microagujas, o microneedling en inglés, que es uno de los consejos que se suele dar para aumentar la densidad capilar en todos lados. En general se usa para tratamiento de caída de cabello y se usa para varias áreas más. Pero la ventaja de estas microagujas es que son particularmente efectivas si se combinan con el minoxidil. La evidencia sobre el uso de microagujas es en cuero cabelludo, no es en barba, pero el mecanismo por el cual haría que crezca más pelo en barba es exactamente el mismo por el cual haría que crezca más pelo en cuero cabelludo. Es un pequeño trauma a la piel, por eso son microagujas, que estimulan factores de crecimiento y células madre del folículo piloso y mejora también la penetración de fármacos tópicos como el minoxidil. Pero llévate la idea de que incluso sin minoxidil y sin otro tipo de fármacos, solo por los mecanismos de crecimiento que estimula ya funciona. De hecho, en algunos estudios más pequeños, porque es algo más nuevo, las microagujas parecen ser más efectivas por sí solas que el minoxidil tópico, tanto en cuero cabelludo como en barba. Y si vas a usar esta herramienta en barba, lo más razonable parecen ser microagujas con una profundidad de 0.5 milímetros, que es poco, y si la barba es muy tupida, quizás te conviene agujas un poco más largas por los milímetros que vas a perder antes de llegar a piel, con sesiones semanales o como mucho cada 2 semanas. No podés hacerlo con más frecuencia porque necesitas generar este pequeño microtrauma, darle tiempo a tu cuerpo a que genere estos factores de crecimiento y a que repare ese microtrauma o ese tejido, generando estimulación de más pelo. El resultado que puedes tener es limitado, pero la combinación de minoxidil con microagujas funciona bastante bien, sobre todo para llenar espacios de la barba donde no hayas tenido un desarrollo suficiente. Y ahora vamos con otro consejo que es útil para todo el mundo. Son las cejas y también las pestañas. Con las cejas la historia es relativamente parecida a la de la barba, solamente que aplican para hombre y para mujer. Si la barba por un lado está determinada por tus genes, implica que no sirve tanto como un indicador de salud general y que la opinión estética a nivel mundial puede variar mucho más. Eso significa que hay sitios donde la gente prefiere a las personas sin barba y sitios donde la gente prefiere personas con más barba a nivel estético. Si no define características de salud, es más variable desde un punto de vista de gusto a nivel social. Con las cejas la historia es diferente. La pérdida externa de la ceja, la pérdida de densidad particularmente de la zona o del tercio más externo de la ceja, es característica del hipotiroidismo, es típica del hipotiroidismo cuando lleva mucho tiempo sucediendo. Esto pasa porque los folículos pilosos entran en fases telógenas antes, o sea, dejan de crecer básicamente. Y sucede en la parte más externa de la ceja porque es más sensible que el cuero cabelludo y obviamente más sensible que el resto de la ceja. Y lo interesante de esto a nivel clínico, por lo menos de cuando yo todavía atendía pacientes, es que podía llegar a encontrarte a personas que estaban tomando levotiroxina, que estaban tomando fármacos para reparar su hipotiroidismo, pero que seguían teniendo la T3 libre baja, que es la hormona realmente efectiva y que realmente va a cumplir una función metabólica. Ese es el típico escenario donde encontrás a personas que están medicadas, pero que aún tienen bajo gasto metabólico, que aún tienen falta de energía, que aún tienen frío y todos los síntomas de hipotiroidismo, incluida la pérdida de este tercio externo de la ceja. Pero hay otros escenarios donde también podemos perder densidad en las cejas, por ejemplo en déficits nutricionales que dificulten el crecimiento del cabello, que puede afectarte tanto a cuero cabelludo como a cejas, con lo cual es algo que tenés que tener en cuenta porque sí habla de niveles de salud general, como tener baja ferritina, que son tus reservas de hierro, un déficit de proteínas, que sucede cada vez más en personas que hicieron cambios de alimentación, sobre todo en veganismo en adolescentes, una restricción calórica muy marcada, porque de repente consumir la mitad de las calorías que venías consumiendo para bajar de peso rápido, como las personas que usan Ozempic, por ejemplo, tiene un impacto importante en el crecimiento y el desarrollo de ciertos tejidos, pelo, músculo y muchas áreas más, pero sabe que todos perdemos a lo largo del tiempo densidad en las cejas y en el resto del cuerpo simplemente por envejecimiento, con lo cual ralentizar tu envejecimiento también es uno de los factores que va a protegerte de no ir perdiendo esa densidad capilar, especialmente en cejas, pero vale para todo el cuerpo. Y acá a nivel estético, si queremos reducir la densidad de las cejas, los consejos son más obvios y exceden a mi área, pero si quieres aumentar la densidad de las cejas y de las pestañas, hay dos cosas con evidencia que funcionan bien. En primer lugar tenemos al bimatoprost, que es una prostaglandina que se usa originalmente para las pestañas y que mostró que usada al 0.03%, o sea, extremadamente bajas concentraciones, directamente en las pestañas, mostró un aumento del largo, del grosor y del color de las pestañas comparativamente
exclusivamente con placebo. Estos resultados tardaron aproximadamente 5 meses en suceder, que fue la duración del estudio, y esto en términos de resultados para las pestañas implicó al menos el aumento de 1 grado. Normalmente se mide en 4 grados en una escala fotográfica las pestañas. O sea, hablamos de al menos un 25% de cambio a nivel visual en esa escala, y algunos participantes aumentaron aún más. Este es el cambio mínimo que sucedió. Y lo interesante del bimatoprost es que en este tipo de resultados tan intensos, si querés, siempre encontrás estudios conflictivos. Uno dice que se obtuvo un muy buen resultado y otros dicen que no se obtuvo resultado o que se obtuvo un resultado hasta negativo. Pero en el caso del bimatoprost, todos los estudios que encontré, tampoco hay tantos sinceramente, mostraron resultados positivos para el desarrollo de las pestañas. Y como estos resultados fueron tan impactantes en pestañas, obviamente llevaron a probarlo también en cejas, y tanto concentraciones de 0.01% como las concentraciones de 0.03 que te nombré antes mostraron aumentar la densidad y el diámetro del vello de las cejas. Ahora, el aumento de la densidad de las cejas es significativo, pero de ninguna manera es tan marcado como el que se puede obtener en pestañas. Y la segunda herramienta que no podía faltar en este caso es el minoxidil, que te diría que es lo más usado para aumento de densidad capilar. Y tanto como funciona para la barba, funciona para las cejas. Y los estudios que comparan el bimatoprost con el minoxidil al 3% muestran que los resultados son prácticamente los mismos. Esto se debe probablemente a que el crecimiento de las cejas tenga un límite genético y ambas sustancias te ayuden a alcanzarlo, pero no puedan superarlo, no puedan modificar eso. Por eso tienes un techo de resultado alcanzable. La ventaja comparativa del bimatoprost es que tiene menos riesgo de generarte una dermatitis, que es de hecho la razón por la cual el minoxidil no se puede usar en pestañas y sí en cejas. Pensá que tus párpados tienen una dermis mucho más delicada que la de la zona de las cejas, y la ventaja del minoxidil es que es ubicuo, está en todos lados, es más económico, etc. Dicho todo esto, ¿te hace falta hacer alguno de estos cambios o seguir estos consejos? No, no necesitas hacer nada de todo esto. Estos son cambios meramente estéticos que no tienen nada que ver con tu salud, porque vos podés mejorar tu salud y mejorar tus cejas o la densidad de las cejas, pero hacer cambios estéticos que mejoren la densidad no modifican parámetros hormonales o nutricionales. Dicho esto, los próximos consejos sí tienen que ver con tu atractivo, pero también son beneficiosos para vos desde el punto de vista metabólico, hormonal o respiratorio. Y en cara, y particularmente si hablamos de elementos de la zona de los ojos, como cejas o pestañas, no podemos dejar de hablar de ojeras. Existen muchos tipos de ojeras, algunas son hiperpigmentación de origen genético, otras son realmente por una mala calidad de sueño, pero hay una que brevemente tengo que contarte porque no la vi explicada en detalle en ningún lado, y es importante que si la tengas una respuesta sobre qué podés hacer y qué no. Y me refiero a la ojera alérgica y cómo agrava si va acompañada de un mal desarrollo de la cara. Cuando nuestra cara se desarrolla, particularmente entre los 2 y los 5 años de edad, donde más crece y más se posicionan huesos como el maxilar superior, nuestros huesos se van desplazando y según nuestros hábitos, nuestra masticación, deglución, etc., modificamos la dirección en la que esos huesos crecen. Esto afecta particularmente a la mandíbula y el maxilar superior y por consecuencia a los cigomáticos, que son los que vos conocés como pómulos, y obviamente al desarrollo de tu nariz. A peor es nuestra deglución y menos masticamos y a más respiramos por boca, peor es la posición que toman estos huesos durante el desarrollo y más se vuelven verticales, más se posicionan de manera vertical. Un maxilar superior que crece de manera vertical y no hacia anterior siempre nos va a hacer más propensos a tener más ojeras por muchas razones. Pero básicamente porque afecta al soporte de la órbita de los ojos, dando menos soporte detrás de tu párpado inferior. Esto termina haciendo que tus venas sean más visibles y expone otro problema que tiene que ver con inflamación y respiración. Básicamente lo que hace es exacerbar la congestión venosa que vos tenés en la zona de tu nariz e infraorbitaria si solés tener cuadros como rinitis alérgica o sinusitis crónica, que suelen desarrollarse mucho más si fuimos respiradores bucales toda la vida. Todo esto hace a la congestión venosa abajo del ojo y no tiene absolutamente nada que ver con cómo dormiste. Podés haber dormido 10 horas como un bebé, que van a existir igual y van a mejorar o empeorar según el nivel de inflamación que vos tengas dentro de tu nariz y de tus senos paranasales. Eso quiere decir que en temporadas de más alergia podés llegar a encontrar que este tipo de ojeras agravan. La solución para esto es extremadamente compleja y hay algunas cosas que podés cambiar y otras cosas que podés mejorar solamente un poco, pero importa y es mucho más relevante comparado con los consejos anteriores, porque respirar correctamente por nariz sí hace a tu salud y bienestar, sí hace a tu sistema inmune y tu nivel de inflamación y sí puede afectar tu velocidad de envejecimiento y longevidad. Y la conducta inicial para esto suele ser bajar la inflamación en nariz y en el edema mucoso que tenemos dentro, que
son cosas que afectan a cómo respiras y a la presión de las venas de la zona. Si bien esto siempre se ve con un especialista, se suele usar una combinación de corticoides intranasales para bajar la inflamación local, y lo bueno es que el uso de esos corticoides intranasales en las personas que tienen estas rinitis crónicas mostraron reducir las ojeras alérgicas en general a los 6 o 8 semanas de uso, y llegado el caso en las personas que tienen un desarrollo más importante de tejidos dentro de la nariz, alguna corrección quirúrgica como turbinectomía puede llegar a ser necesaria. Pero estas dos cosas, el uso de corticoides intranasales y la turbinectomía si es necesaria, son las cosas que más mostraron reducir cuadros como las ojeras alérgicas, no porque la afecten directamente, sino porque reducen esa inflamación y esa congestión venosa dentro de tu nariz que reduce ese cuadro como consecuencia. Y hay un aspecto que no tiene que ver específicamente con cara, pero puede mejorar cara también, que está más relacionado con nuestra flexibilidad metabólica y nuestro porcentaje de grasa. Y tiene que ver con la proporción que como seres humanos consideramos ideal a nivel de nuestro cuerpo. Esto sucede independientemente de si sos hombre o si sos mujer, de si venís de África, Asia, América o cualquier otro sitio, y hay un número que aparece una y otra vez cuando pensamos en las proporciones que hacen a un hombre o a una mujer más atractivos, que es 0.7. Este número en ambos sexos parece ser un elemento relacionado con fertilidad por un lado y con salud metabólica por el otro, pero no es solamente un elemento relacionado con nuestra visión, con nuestra capacidad de ver a otra persona y considerarla más atractiva. De hecho, incluso personas que nacieron ciegas prefieren a personas con estas proporciones, y son números que se mantuvieron relativamente constantes a lo largo de la historia y en diferentes lugares. ¿Qué significa esto? 0.7 para hombres implica una cintura del 70% del tamaño del torso. Eso quiere decir que si tu pecho mide 100 centímetros, tu cintura para mantener esa proporción tiene 70 centímetros, y para mujeres eso implica que la cintura tiene el 70% del tamaño de la cadera. Y lo interesante de estas proporciones es que se pueden alcanzar en muchas circunstancias. Si tengo una cadera ancha, puedo mantener esa proporción con una cintura más ancha, y lo mismo vale para el pecho en hombres. Pareciese que estas proporciones son atractivas en general a lo largo de la historia y en diferentes lugares del mundo porque son correlativas con parámetros de salud hormonal, de salud metabólica, de no tener demasiado porcentaje de grasa encima, de tener un buen desarrollo muscular y de tener varias características que nos hacen más propicios como pareja. Si te interesa, estas proporciones se suelen lograr enfocándose en los distintos grupos musculares que son más relevantes para lograr esto. Pensá en glúteos y piernas en mujeres, o pensá en espalda, pecho y hombros para el hombre, junto a una estrategia en ambos casos de pérdida de grasa. Aumentar estos músculos nos ayuda, por un lado, a tener una postura correcta, ambos, los de mujeres y los de hombres, pero nos da proporción y permite que sea más fácil alcanzar ese número. Dicho esto, no necesitas bajo ningún concepto alcanzarlo, yo solamente te cuento qué es lo más atractivo en líneas generales a lo largo de la historia, en diferentes estudios en diferentes partes del mundo. Si tu objetivo es estético, de proporciones y salud, mi recomendación siempre va a ser alcanzar esos objetivos haciendo recomposición corporal. Recomposición corporal significa que no tratás de cambiar mucho tu peso, que si buscas más masa muscular no comes 1000 calorías de más por día para ganar peso, ni siquiera si siempre te costó ganar, porque estas cosas nos llevan siempre a ganancia de grasa luego que nos cuesta perder. Está lleno de experimentos de personas que buscan ganar mucha masa muscular, comen grandes cantidades de exceso calórico por día para alcanzar ese objetivo de peso más rápido, y cuando miden su composición corporal se dan cuenta de que la enorme mayoría del tejido ganado era grasa, que luego es difícil de perder. Y lo positivo de estas proporciones es que son muy alcanzables, suelen implicar un porcentaje de grasa corporal bastante saludable para longevidad tanto en hombre como en mujer, porque implica una cintura más pequeña, que siempre está correlacionada con menos grasa visceral, con menos riesgo cardiovascular, con menos riesgo de mortalidad, y en general nos permite que en mujer la cantidad de grasa o el porcentaje de grasa sea un poco más elevado, que suele ser lo ideal también por razones hormonales. Estos obviamente son solo algunos de los consejos que podemos aplicar para mejorar nuestra apariencia. Si este es nuestro objetivo, tenés más en el canal, desde videos relacionados con simetría facial, a la alimentación y mucho más. No necesitas hacer nada de todo esto, excepto mantenerte lo más sano posible. Toma el que te guste y espero que te sirvan.